Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 646. Tong Chuan fue derrotado. La atmósfera en la plataforma sobre el río de Píldora se calmó. Hubo una conmoción densa que aún permanecía en los ojos de bastantes personas. Claramente, los resultados finales habían superado sus expectativas. Tong Chuan podría no ser considerado como la élite entre los discípulos del Salón Desolado, pero era bastante famoso entre los discípulos directos. Por lo tanto, estos discípulos del Salón Desolado se sorprendieron cuando vieron este resultado. TCH, este nombre de campeón de la Guerra de los 100 Imperios realmente contenía algo de sustancia real. Así es, Lindon acaba de unirse al Salón Desolado. Si se le permite entrenar aquí por algún tiempo, no es imposible para él alcanzar al mayor Pan Tong y los demás. Parece que nuestro Salón Desolado va a producir otra persona sobresaliente. Jaja, es igual de bien. De esta forma, impulsará la reputación de nuestro Salón Desolado. De lo contrario, podríamos terminar siendo reprimidos firmemente por los otros 3 salones durante la competencia anual de salones. Según lo que sé, hay personas entre los mejores discípulos de los otros 3 salones que ya han comenzado a estudiar las 3 grandes escrituras misteriosas. Por otro lado, nuestro Salón Desolado, no hay elección. ¿Qué podemos hacer ya que nuestra escritura de la Gran Desolación es tan condenadamente anormalmente difícil? Solo soportalo. Mientras alguien comprenda con éxito la escritura de la Gran Desolación, nuestro Salón Desolado definitivamente obtendrá el puesto número 1. Difícil. Las conversaciones privadas se extendieron desde la plataforma plana. Los ojos con los que esos discípulos del Salón Desolado miraron a Lindon ya no tenían un tinte juguetón, en cambio, una seriedad lo reemplazó. Aunque Lindon era un nuevo discípulo, su fuerza fue suficiente para que lo tomaran en serio. En este momento, la expresión de Tong Chuan cambió de manera volátil por un momento antes de suspirar con impotencia. Aunque el dominio de poder Yuan de Lindon solo había alcanzado la etapa 4 Yuan Nirvana, pudo igualar a un experto en la etapa 6 Yuan Nirvana cuando su fuerza se combinó con su energía mental igualmente poderosa. Además, el poderoso cuerpo físico de Lindon hizo que Tong Chuan sintiera un miedo aún mayor en su cuerpo. El golpe de antes le permitió comprender que si Lindon realmente tenía la intención de matarlo, definitivamente no solo parecería tan miserable en la superficie, a pesar de que tenía la protección del cuerpo de oro Nirvana. Junior Lindon, te admiro. Con esta fuerza tuya, no tengo nada que decir si es tu turno para la inmersión en las profundidades del río de píldoras. Tong Chuan ahuecó las manos hacia Lindon y dijo. Lindon se apresuró a juntar las manos. Tong Chuan era un buen perdedor. No terminó enojándose por la vergüenza solo porque perdió. Esto hizo que Lindon se formara una buena impresión del primero. A menudo, los enemigos que Lindon encontró dentro del antiguo campo de batalla continuaron conspirando entre sí y usarían cualquier medio para lograr sus objetivos. Podría decirse que es un lugar bastante intrigante. Comparado con ese lugar, el Salón Desolado era sin duda mucho más pacífico y tranquilo. Aunque hubo competencia, su intensidad fue mucho más tenue en comparación con el antiguo campo de batalla. El grupo de Liu Bai silenciosamente suspiró aliviado dentro de sus corazones después de ver a Tong Chuan adoptar una postura más suave. Parecía que las acciones de Lindon habían establecido con éxito un efecto de disuasión. Jaja, este lugar es bastante animado. Una risa se transmitió desde el cielo justo cuando Liu Bai y el resto firmaban en señal de alivio. Después de lo cual, 2 figuras aparecieron en la plataforma y sonriendo miraron a todos. Estos discípulos saludan a los 2 jefes de salón. Todos los discípulos del Salón Desolado inmediatamente revelaron una expresión respetuosa y hablaron al unísono cuando aparecieron estas 2 figuras. Wu Dao sonrió y agitó su mano. Miró a Lindon y dijo en broma, ya que es tu turno, debes comenzar la inmersión en las profundidades del río de píldoras. Además, este es el jefe de salón del Salón Desolado, Chen Zhen. Lindon involuntariamente curvó la boca al ver la cara sonriente de Wu Dao. Este anciano claramente había llegado hace mucho tiempo, sin embargo, él no se mostró. Su intención era esperar a que Lindon actuara personalmente y resolviera este problema. Este discípulo Lindon saluda al jefe del salón. Lindon ignoró a Wu Dao y volvió la mirada hacia el anciano de cabello blanco que estaba al lado de este último. Este último también tenía una cara llena de sonrisas y parecía bastante amigable. Sin embargo, con la ayuda de su energía mental, Lindon pudo sentir una vasta y poderosa onda de poder Yuan que era aún más majestuosa que la de Wu Dao. Esta onda era como el océano.
Era profundo e insondable. Este es el jefe de salón Chen Zhen y es probable que haya alcanzado el nivel de etapa misteriosa de la vida avanzada. Lin Don se quedó sin palabras mientras se decía a sí mismo en voz baja. Después de la etapa nirvana estaba la etapa misteriosa de la vida y de la muerte. Esta etapa se divide en la etapa misteriosa de la vida y la etapa misteriosa de la muerte. Cada etapa se divide a su vez en 3 niveles. Inicial, avance, perfecto. Chen Zhen debería estar en el nivel de la etapa de los misterios de la vida avanzada. Si da un paso más, podría alcanzar la etapa perfecta de la vida misteriosa y formar un cuerpo imperecedero. La etapa de los misterios de la vida de la etapa de los misterios de vida y muerte. Para la etapa de vida, dará lugar al I de vida. Después de fusionarse con el poder Yuan, hará que el poder Yuan dentro del cuerpo crezca y se vuelva ilimitado como los océanos. Por lo general, siempre que uno entre en la etapa de los misterios de vida y la muerte, uno podría curarse a sí mismo independientemente de las terribles lesiones físicas que haya sufrido, a menos que el espíritu Yuan de uno esté gravemente dañado. A medida que el I de vida dentro del cuerpo físico de uno se vuelve cada vez más majestuoso, incluso podría levantar un esqueleto de los muertos. Una vez que la fuerza de uno alcanza la etapa de los misterios de vida perfecta, uno podría regenerar sus extremidades. Desde cierto punto de vista, podría considerarse como un cuerpo no muerto. El cuerpo físico de uno en ese momento sería realmente aterrador. Si el life de la etapa de la vida misteriosa puede permitirle a uno poseer un cuerpo físico extremadamente poderoso, el I de la muerte de la etapa de la muerte misteriosa permitiría a aquellos que lo poseen tener una fuerza destructiva extremadamente aterradora, con solo levantar la mano. Todo dejó de existir bajo el I de la muerte. Por supuesto, este nivel era realmente un poco demasiado distante para el Lin Don actual. Incluso en esta región oriental Xuan, uno sería considerado como la élite siempre que pudiera ingresar a la etapa de los misterios de la vida. En cuanto a la etapa de los misterios de la muerte, alguien en este nivel sería un pez gordo de rango anciano incluso dentro de la secta Dao y las otras super sectas. Chen Zhen miró al joven al frente, que tenía una expresión respetuosa. Sus ojos agudos le permitieron sentir la ferocidad que se escondía bajo sus ojos amistosos. Esta ferocidad oculta le permitió comprender que el joven frente a él definitivamente escondía un lobo en sus huesos. Este lobo generalmente estaba escondido. Sin embargo, si alguien realmente lo tocara, esos dientes feroces definitivamente estarían al descubierto. No es de extrañar que pueda confiar en su origen de imperio de bajo rango para llegar a la cima en el antiguo campo de batalla. Chen Zhen suspiró suavemente en su corazón. Tenía una comprensión clara de la situación en el antiguo campo de batalla. Al mismo tiempo, también entendió claramente cuánto esfuerzo tenía que hacer alguien de un imperio de bajo rango para convertirse en el campeón de la guerra de los 100 imperios. Este joven frente a él definitivamente había experimentado muchas cosas. Un rastro de emoción desconocida se elevó involuntariamente dentro del corazón de Chen Zhen cuando pensó en este punto. También había experimentado el antiguo campo de batalla hace mucho tiempo y simplemente provenía de un imperio de rango medio. Este joven frente a él no era diferente de él en ese entonces. Era solo que esta persona era aún más persistente que él. Serás el discípulo directo del salón desolado en el futuro. Solo trata esto como tu hogar. El rostro viejo y arrugado de Chen Zhen tenía una sonrisa leve pero genuina. Suavemente extendió su mano arrugada y frotó la cabeza de Lin Don. Lin Don quedó atónito por un momento debido a la acción de Chen Zhen. Miró el anciano rostro detrás de él antes de mover un poco los labios. Sin embargo, no dijo nada. Todo lo que hizo fue bajar lentamente la cabeza. En lo profundo de su corazón, comenzó a sentir una extraña emoción hacia este lugar al que acababa de unirse. Esta emoción generalmente solo aparecería dentro de esa pequeña familia Lin en la ciudad de Inyan en el pasado. Aunque esta emoción era extremadamente leve, solo aquellos que conocían bien a Lin Don podrían saber que no era fácil lograr que su habitual cautela revelara tal emoción. Este viejo pequeño armiño levantó las cejas ligeramente. Sin embargo, había un suave arco en su hermoso rostro. Lin Don no era alguien que se conmoviera fácilmente por una oración o las acciones de alguien. Como tal, esta escena actual claramente no fue un mal comienzo. Antes de integrarse a una secta, al menos hay que aprobarla. Jaja, comienza la inmersión en las profundidades del río de píldoras. Amiguito, normalmente hablando, uno obtendría más beneficios cuanto más aguantase. El nivel que puedas alcanzar dependerá completamente de tu habilidad. Chen Zhen sonrió levemente. Retiró su mano áspera antes de mirar hacia Wu Dao. Los dos se movieron y se precipitaron desde la plataforma plana y cargaron en ese majestuoso río de píldoras. Lin Don entra en el río de píldoras. Lin Don retiró su emoción después de escuchar el grito bajo de Wu Dao.
Él asintió levemente. Después de lo cual, los dedos de sus pies presionaron la plataforma y su cuerpo salió corriendo. Finalmente, cargó contra el río de píldoras con un nirvana creciente frente a los muchos ojos envidiosos. Capítulo 647, y de oro nirvana, boom pum. El río de píldoras comenzó a crecer. El vigoroso nirvana se materializó en maremotos que rodaron sin cesar. La demostración de poder del río de píldoras fue mucho más temible que cualquier río normal. Chen Sen y Wu Dao flotaron sobre el río de píldoras. Incluso cuando el denso nirvana golpeaba contra sus cuerpos, sus ropas no temblaban en absoluto. Parecían estar usando su poder Yuan para defenderse de la colisión del nirvana. Lindon estaba secretamente envidioso ante esta vista. Esta es la disparidad de fuerza entre él y ellos. No estaban al mismo nivel. Mientras tanto, los discípulos del salón desolado corrían hacia el costado de la plataforma del río de píldoras con los ojos enfocados en el río de píldoras. Sus miradas estaban llenas de envidia. Immersion en la cabeza del río de píldoras fue un evento extremadamente raro que tuvo lugar solo una vez al año. El ideoro nirvana, que se produjo en las profundidades del río de píldoras, tuvo un efecto nutritivo extremadamente poderoso en los practicantes de la etapa nirvana. Sin embargo, se produjo muy poco ideoro nirvana cada año. De lo contrario, sería de gran ayuda para los discípulos del salón desolado. Me pregunto cuántos días puede soportar Lindon esta vez. Sí, el ideoro nirvana es extremadamente violento. En el momento en que ingrese a su cuerpo, se romperá en su sistema nervioso y vasos sanguíneos. Incluso podría poner en peligro la vida de los desafortunados. El tipo que obtuvo el privilegio de la inmersión en las profundidades del río de píldoras el año pasado es el mayor Fan Yun, ¿verdad? Se las arregló para permanecer en el río de píldoras durante 4 días. Dada la fuerza actual de Lindon, creo que debería poder permanecer en el río durante 4 días. ¿Quién sabe? En la plataforma, todos miraban la figura juvenil que estaba sobre el río de píldoras. Al mismo tiempo, estallaron susurros y murmullos de los espectadores. ¿Es peligrosa la inmersión en las profundidades del río de píldoras? Después de escuchar esos murmullos, Moling y su contraparte miraron frenéticamente a Pequeño Armiño y preguntaron. Originalmente, el río de píldoras se crea a partir del nirvana más puro. En las profundidades del río de píldoras, una cantidad multitudinaria de nirvana se fusiona bajo la presión ambiental. A medida que pasa el tiempo, la fusión crea una energía extremadamente pura, que se conoce como ideoro nirvana, explicó Pequeño Armiño sin rodeos. Hay otro nombre para este tipo de ideoro nirvana. También se llama ide espíritu yuan, ide espíritu yuan. Moling y el resto se sorprendieron. Cuando un practicante de la etapa nirvana está pasando por la séptima tribulación nirvana, el nirvana en su cuerpo se transformará automáticamente en ese yuan. Desde una perspectiva diferente, la misma situación es lo que está sucediendo con el ideoro nirvana en el río de píldoras. El ideoro nirvana se formará después de pasar por numerosas rondas de fusión y refinamiento. Es solo que el ideoro nirvana aquí no tiene conciencia propia. Si uno puede absorber con éxito el ideoro nirvana aquí, no solo será muy beneficioso para el crecimiento de su fuerza, sino que también hará que el proceso de su Yuan Dan evolucione hacia un espíritu Yuan sea mucho más suave. ¿Hay tales beneficios? Al escuchar esto, Moling y el resto se sorprendieron. Formar el espíritu Yuan es un paso importante en la etapa nirvana. Cuando se creó un espíritu Yuan, incluso si el cuerpo físico de uno fuera destruido, uno no moriría instantáneamente. Sin embargo, aunque el espíritu Yuan fue bastante útil, no fue fácil crear uno. El riesgo de crear un espíritu Yuan era mucho más alto que pasar por una tribulación nirvana. Por lo tanto, cuando escucharon que el ideoro nirvana podría hacer que el proceso de creación de un espíritu Yuan fuera más fluido, se sorprendieron mucho. De hecho, hay muchos beneficios. Sin embargo, el ideoro nirvana puede ser bastante incontrolable para los practicantes de tu nivel. En el momento en que pierdas el control de él, tu cuerpo interno estará en un estado de caos. Al final, no solo no logras obtener ningún beneficio, sino que terminarás con un montón de lesiones internas. Además, el ideoro nirvana está escondido en las profundidades del río de píldoras. Si uno quiere obtener el nirvana, tendrá que adentrarse en las profundidades del río de píldoras. La presión ambiental allí es suficiente para aplastar a un practicante de la etapa 4 Yuan Nirvana. No es una tarea fácil soportar la presión, mientras se absorbe el ideoro Nirvana al mismo tiempo, explicó Pequeño Armiño. Oh, ya veo, todos finalmente entendieron lo que estaba pasando.
Al ver las expresiones faciales de todos, Pequeño Armiño simplemente sonrió y dirigió su mirada hacia la joven figura sobre el río de píldoras. De hecho, el Ideoro Nirvana fue extremadamente violento. Sin embargo, no representaría ninguna amenaza de muerte para Lin Don, que había estado practicando la habilidad del dragón materializado del cielo verde. Vamos a hacerlo. Sobre el río de píldoras, Chen Zhen miró a Wu Dao y se rió entre dientes. Oka, Wu Dao asintió levemente con la cabeza. Poco después, su expresión facial se volvió sombría gradualmente. Con un movimiento de sus mangas, poder yuan ilimitado y vigoroso salió de su cuerpo como un maremoto y se materializó en un enorme rayo creado por el poder yuan que se sumergió directamente en el río de píldoras. Luego, comenzó a moverse ferozmente como una vara gigantesca. Cuando ese enorme rayo fabricado por poder yuan comenzó a moverse, el río de píldoras sirvió al instante. Las olas y las corrientes estaban surgiendo violentas. Después de lo cual, un remolino de color negro se formó rápidamente en la superficie del río de píldoras. El remolino se extendió rápidamente hasta el fondo del río de píldoras. El remolino negro azabache era como la boca del diablo, poniendo los pelos de punta. Buzz buzz. Claramente, el remolino se estaba expandiendo rápidamente. Cuando el ancho de la boca del remolino alcanzó aproximadamente los 30 metros, un resplandor dorado apareció en la oscuridad sin fondo. Silbido. El resplandor dorado salió disparado del remolino como una estrella fugaz que atravesó el cielo oscuro. Finalmente, cuando llegó a la cima del cielo, estalló una ola de energía violenta anormal, Ideoro Nirvana. Cuando todos en la plataforma vieron el resplandor dorado saliendo del remolino, estallaron gritos de sorpresa y sus ojos se llenaron de fervor. Lin Don entra en las profundidades del río de píldoras y absorbe el Ideoro Nirvana. Si no puedes soportarlo más, aplasta este pedazo de jade y te traeré de vuelta. Chen Zhen rugió cuando apareció el resplandor dorado. Con un movimiento de sus mangas, un jade dorado voló hacia Lin Don. Sí. Sin dudarlo, después de que Lin Don atrapó el jade dorado en su mano, su cuerpo tembló y el vigoroso poder yuan lo envolvió. Después de lo cual, se materializó en un rayo de luz y se lanzó al remolino sin la menor incertidumbre. Cuando Lin Don entró en el remolino, Chen Zhen también tomó medidas. Poder yuan ilimitado brotó de su cuerpo y envolvió todo el remolino. Poco después, el remolino comenzó a girar más lentamente. Finalmente, el remolino se congeló a la fuerza. ¡Uf! Al ver que el remolino se congelaba, Wu Dao dejó escapar un suspiro de alivio. Con un movimiento de su mano, retiró el gigantesco rayo de poder yuan hecho en su cuerpo. Luego, desvió su mirada hacia el remolino que emitía un resplandor dorado y frunció los labios involuntariamente. Lo que suceda a continuación tendrá que depender de sus capacidades. Cuanto más aguante allí abajo, más beneficioso será para él, Chen Zhen mientras se sacudía las manos. ¿Cuántos días crees que este muchacho puede resistir? Chen Zhen de repente preguntó sonriendo. Debería ser alrededor de 5 días, murmuró Wu Dao mientras daba una estimación conservadora. 5 días es un resultado bastante bueno. Sin embargo, supongo que esta estimación está lejos de lo que esperas en el fondo de tu corazón. ¿No lo tienes siempre en alta estima? Chen Zhen se rió. Está bien, mi estimación es de 8 días. Wu Dao se acarició la barba y respondió. Chen Zhen se sobresaltó un poco. Luego, mantuvo la compostura y continuó. Eres bastante directo. Por lo que sé, entre la generación más joven que se ha embarcado en la inmersión en las profundidades del río de píldoras, solo Jing Xiaoxiao logró resistir durante 8 días en el río. Nunca he creído que Lin Don sea más débil que esa chica. Wu Dao sonrió insípidamente. Entonces, ¿por qué no piensas en lo que sucedió más atrás en el pasado? Ese año, el mayor Zhou Tong yacía en el lecho del río de píldoras y absorbió todo el Ideoro Nirvana antes de salir pavoneándose del río, se rió entre dientes Chen Zhen. Jaja, el mayor Zhou Tong es un talento excepcional que dominó la gran escritura desolada. No tengo tantas expectativas para Lin Don, se rió Wu Dao. Tú. Chen Zhen se echó a reír y sacudió la cabeza. Luego, desvió su mirada hacia el remolino que emitía un resplandor dorado y dijo suavemente, ya que tienes expectativas tan altas de él, veremos cuántos días puede aguantar este muchacho. Cuando Chen Zhen terminó su oración, dejó de hablar por un momento. Luego, murmuró para sí mismo, si ocurre un milagro, ese será el mejor escenario. El salón desolado ha estado demasiado tranquilo estos últimos años. Es hora de algo de emoción. Capítulo 648. El fondo del río de píldoras. El canal del vórtice oscuro era como una gigantesca pitón negra mientras cargaba bárbaramente hacia el río de píldoras, antes de finalmente conectarse con sus profundidades más profundas.
Timbre. Desde dentro del canal, un rayo de luz de repente salió disparado explosivamente mientras viajaba a una velocidad aterradora hacia las profundidades más profundas del vórtice. En este momento, un rayo de luz dorado comenzó a brillar gradualmente en la oscuridad de las profundidades. Finalmente he llegado. Lyndon entrecerró los ojos y miró la enorme luz dorada frente a él. Con la luz dorada, sintió una fluctuación que era extremadamente vasta y salvaje. Ese fue probablemente el ideoro nirvana que nació en las profundidades del río de píldoras. Esta fluctuación se siente algo familiar, murmuró Lyndon para sí mismo, antes de que una sacudida pasara por su mente al recordar. ¿Era esta la misma energía dorada que estaba presente dentro de su cuerpo después de tragarse el espíritu Yuan que estaba en el cuerpo de Lin Lantian? Por lo que parece, estos dos tipos de energía deberían ser similares. Sin embargo, el nirvana que nació dentro del río de píldoras no tenía conciencia y no estaba sujeto al control de nadie. Parece que la presión está empezando a aumentar. Los ojos de Lyndon miraban los dos lados del vórtice, antes de moverse hacia el fondo del río. La presión se estaba volviendo cada vez más y más fuerte, y pronto hizo que su piel se sintiera incómoda. El río de píldoras era poco probable que fuera un río ordinario y el líquido que fluía a través de él no era agua de río ordinaria. En cambio, fue formado por agua nirvana creada a partir de la condensación de nirvana. La presión resultante era algo que incluso un experto en la etapa nirvana como Lyndon no se atrevía a subestimar. Rin. Con un pensamiento, una luz verde comenzó a surgir alrededor de su cuerpo, disipando inmediatamente gran parte de la presión. Después de su dominio gradual de la habilidad del dragón materializado del cielo verde, la resistencia y la fuerza del cuerpo físico de Lyndon habían excedido a las de un experto en la etapa 6 Yuan Nirvana. Después de que la luz verde envolviera completamente todo el cuerpo de Lyndon, no dudó y disparó explosivamente hacia afuera. Finalmente salió disparado del canal del vórtice y se dirigió hacia la pulsante luz dorada en el fondo del río. Silbido. Cuando Lyndon acababa de salir del canal del vórtice, comenzó a hundirse violentamente. Una presión mucho más fuerte comenzó a filtrarse en él, lo que provocó que la luz verde que lo envolvía se atenuara un poco. Después de darse cuenta de esta situación, la expresión de Lyndon se volvió solemne y seria. Con un leve temblor en su cuerpo, fila tras fila de escamas verdes comenzaron a envolver rápidamente todo su cuerpo. Como una armadura, cubrían casi cada centímetro de su cuerpo. Con la aparición de la armadura de escamas, la presión se disipó de inmediato, lo que finalmente permitió a Lyndon observar su entorno. Este era el fondo del río de píldoras, sin embargo, no había sedimentos ni lodo. En cambio, estaba lleno de una rica luz dorada que irradiaba hacia afuera, formando un área con un radio de aproximadamente 10 metros. Fuera de este radio de luz dorada había un ambiente oscuro y turbio. La mirada de Lyndon recorrió meticulosamente su entorno, antes de congelarse en el gran parche de luz dorada frente a él. En el fondo del río de píldoras, la luz dorada y el nirvana existían uno al lado del otro, sin el menor indicio de mezcla. Así que este es el ideoro nirvana, qué energía tan salvaje y potente. Lyndon estiró lentamente su palma cubierta de escamas de dragón y alcanzó la luz dorada. A medida que su mano llegaba más y más profundo, gradualmente sintió una sensación viscosa. Las violentas fluctuaciones que siguieron hicieron que Lyndon sintiera un leve dolor punzante en la mano. Es hora de actuar. Lyndon dio un suspiro en su corazón y ya no dudó. Con un paso entró en la radiante luz dorada. Mientras caminaba hacia la luz dorada, las escamas de su cuerpo comenzaron a producir un leve zumbido. La luz verde comenzó a florecer hacia el exterior, protegiendo a Lyndon contra la corrosión causada por la energía violenta. Después de sumergirse por completo en la luz dorada, Lyndon procedió a sentarse. Con una expresión solemne, formó un sello con ambas manos, mientras una fuerza de succión comenzaba a pulsar hacia afuera de su cuerpo. Rugido. A medida que la fuerza de succión comenzó a proliferar, la tranquila luz dorada comenzó a hervir violentamente. Las burbujas doradas de I comenzaron a explotar alrededor del cuerpo de Lyndon, mientras un rayo tras otro de luz dorada se disparaba contra el cuerpo de Lyndon como una tormenta eléctrica. Cuando los rayos de luz dorada entraron en su cuerpo, explotaron en innumerables cantidades de niebla dorada al entrar en su cuerpo antes de viajar más profundamente en el centro de su cuerpo. Silbido. Cuando esa niebla dorada se adhirió a sus órganos internos, la cara de Lyndon se puso roja. Tomando una respiración profunda, se podían escuchar sonidos de chasquidos que escapaban de las costuras entre sus dientes. La niebla era como lava hirviendo y, a medida que recorría su cuerpo, sus meridianos, músculos e incluso sus huesos comenzaron a ponerse gradualmente al rojo vivo, como si estuvieran asados por el fuego. ¡Qué violento ideoro nirvana! Sin embargo, esto no es suficiente para disuadirme.
Lyndon apretó los dientes y con un pensamiento, un misterioso rugido de dragón comenzó a resonar dentro de su cuerpo. Esta onda de sonido comenzó a extenderse por todos los rincones de su cuerpo. Cuando llegó a sus meridianos, músculos y huesos, apareció en ellos un tenue brillo verde. Mientras estaba envuelto gradualmente por el resplandor verde, un aura débil y anormalmente antigua comenzó a emerger dentro de su cuerpo. Esta aura era como la raza de dragones de la antigüedad. La piel de la habilidad del dragón materializado del cielo verde era una habilidad que permitía que el cuerpo humano se entrenara al nivel que rivalizaba con la verdadera raza de dragones. Esto se sumaba al dragón verdadero que se había dejado dentro de su cuerpo, algo que solo poseía la élite de la raza dragón. Esto permitió que el cuerpo físico de Lyndon evolucionara lentamente desde adentro mientras continuaba practicando la habilidad del dragón materializado del cielo verde. Era de conocimiento común para todos que no importa cuán fuerte y resistente fuera el cuerpo humano, los órganos siempre eran el punto más débil. Generalmente, si un oponente perforara estos órganos, el daño resultante sería muy probable que pusiera en peligro la vida. Sin embargo, la habilidad del dragón materializado del cielo verde era diferente. Permitió que no solo la piel y los músculos aumentaran en resistencia, incluso sus órganos internos y vasos sanguíneos se fortalecieron gradualmente a medida que continuaba entrenando. Esta era la parte más anormal de la piel de dragón materializada del cielo verde, por lo que Lyndon no dudó en aprenderla. Sabía que si podía dominarlo, su cuerpo físico definitivamente rivalizaría con el de un verdadero dragón. Dado que poseía un cuerpo tan resistente, querer absorber el violento y de oro nirvana no fue tan difícil como esperaba para Lyndon. Chi. Una vez más, la niebla dorada se lanzó hacia esos órganos cubiertos por el resplandor verde. Sin embargo, esta vez, el dolor severo que causó se redujo en gran medida. La niebla entró lentamente en su carne y huesos. En ese momento, Lyndon pudo sentir débilmente una energía violenta, similar a un dragón furioso, que comenzaba a crecer dentro de su cuerpo. Mientras el Ideoro Nirvana estaba templando su carne y huesos, una gran cantidad de ellos también fueron absorbidos por el poder Yuan de Lyndon. A medida que ese poder Yuan fluía dentro de sus meridianos, comenzaron a volverse cada vez más vigorosos. Mientras examinaba los cambios que estaban ocurriendo en su cuerpo, apareció una sonrisa en el rostro de Lyndon. El Ideoro Nirvana fue un suplemento absolutamente maravilloso para los expertos de la etapa Nirvana. No solo fortalecería el cuerpo, sino que podría aumentar el vigor del poder Yuan. La tasa de mejora fue muchas veces más rápida que el entrenamiento ordinario. Este lugar no es malo, todo este Ideoro Nirvana no debe desperdiciarse. Lyndon abrió los ojos débilmente y miró el radio de 10 metros de luz dorada dentro de las profundidades del río de píldoras. Dentro de este radio de luz había cantidades espesas y copiosas del Ideoro Nirvana. Esta vez, la expresión de Lyndon cuando los miró estaba llena de codicia. Con la habilidad del dragón materializado del cielo verde, Lyndon pudo ignorar esa enorme presión. Además, le permitió soportar fácilmente el dolor que torturaría a un experto normal en la etapa Nirvana hasta la muerte al absorber el Ideoro Nirvana. Aunque el dolor todavía estaba presente, no fue difícil para Lyndon soportarlo. Sin embargo, la presión es cada vez más pesada. Lyndon miró las escamas de dragón en su cuerpo y notó su brillo verde atenuado. El resplandor verde brillante original se había ido. Parece que la presión aquí estaba aumentando lentamente en intensidad. Sin embargo, ahora que Lyndon probó los beneficios del Ideoro Nirvana, naturalmente no se rendiría tan fácilmente. En cuanto a la creciente presión, quería saber cuánto más podía soportar su cuerpo físico. Devóralo. Lyndon comenzó a crear un sello antes de que un agujero negro pulsante comenzara a aparecer con su palma. Al momento siguiente, la fuerza devoradora comenzó a extenderse. Con la aparición de la fuerza devoradora, el grupo flotante de luz dorada comenzó a fluctuar violentamente. Corrientes de luz dorada comenzaron a formarse, fluyendo con una velocidad aterradora hacia el agujero negro en la palma de Lyndon. Luego de la absorción de una gran cantidad del Ideoro Nirvana, la cara de Lyndon comenzó a brillar con una tenue luz dorada. Desde lejos, parecía un Buda solemne y digno. En este momento, mientras continuaba devorando, el aura de Lyndon comenzó a subir lentamente. Capítulo 649. Movimiento. Un racimo de luz dorada permaneció en el fondo del oscuro río de píldoras y parecía extremadamente deslumbrante. Sin embargo, en el fondo del río de píldoras, que estaba lleno de una presión aterradora, solo el cúmulo de luz dorada explotaba con poca frecuencia y formaba burbujas de aire de color dorado, que emitían un ligero sonido claro en el proceso. Uno podía ver vagamente una figura sentada dentro de la densa luz dorada que tenía un tamaño de un par de cientos de pies.
El viscoso y de oro nirvana alrededor de su cuerpo era como numerosas corrientes de agua que se vertían continuamente en esa figura. Un ligero zumbido apareció en silencio. Después de que una vista se disparó hacia el grupo de luces, la figura finalmente se aclaró gradualmente. Las escamas de color verde reflejaron una tenue luz verde. Sin embargo, uno podía ver vagamente un tenue color rojo brillante en los espacios entre esas escamas. Un pequeño olor a sangre emergió del interior. Lyndon ya se había sentado durante 3 días en el fondo del río de píldoras. Durante estos 3 días, la presión a su alrededor se hizo cada vez más fuerte. Esta situación era como si la presión de todo el río de píldoras se reuniera gradualmente en su dirección. Esa presión creciente e interminable fue suficiente para hacer que uno se sintiera temeroso. Frente a esta presión gradual cada vez más aterradora, los poros de todo el cuerpo de Lyndon aún fueron presionados gradualmente por la gran fuerza hasta que los rastros de sangre fluyeron de todos sus poros. Aunque no resultó gravemente herido, la presión en continuo aumento definitivamente alcanzaría un grado bastante aterrador si esto continuara. En este momento, Lyndon finalmente sintió por completo el gran precio que debe pagar si quería absorber con éxito todo el ideoro nirvana en el fondo de este río de píldoras. Esa presión cada vez más aterradora era algo que incluso él, que había practicado la habilidad del dragón materializado del cielo verde, no se atrevía a subestimar. Aunque la presión era aterradora, Lyndon también cosechó muchos beneficios durante estos 3 días. A medida que los rastros del ideoro nirvana entraron en su cuerpo, pudo sentir claramente que su cuerpo físico también se estaba fortaleciendo gradualmente y que el templado se originó desde adentro. Incluso su sangre y su carne parecían nutrirse de fuerza. Tras el fortalecimiento del cuerpo físico, el poder Yuan que fluía dentro de los canales internos de Lyndon también se volvió cada vez más poderoso. Era como el agua de un río al galope que pasaba silbando. Oleadas tras oleadas de energía inusualmente poderosa fueron dirigidas a todas las extremidades y huesos de Lyndon. Lyndon pudo sentir claramente que el fortalecimiento de su poder Yuan durante estos 3 cortos días podría ser comparable a 10 veces más que su entrenamiento normal. Este fue un número bastante aterrador. Sin embargo, no fue demasiado increíble. El ideoro nirvana era algo que se aglomeraba de inirvana extremadamente puro. El inirvana que estaba contenido en solo un pequeño rastro de él, podría compararse con el resultado del entrenamiento de una persona común en un día. Por supuesto, con el fortalecimiento del cuerpo físico y el poder Yuan, lo que realmente sorprendió a Lyndon fue otro asunto que ocurrió. Había bastantes cosas en el dantian de Lyndon. El que ocupaba el medio era un Yuan Dan de color dorado tenue del tamaño de un puño. El Yuan Dan giraba lentamente y tragaba continuamente el vasto y poderoso poder Yuan. Sobre el Yuan Dan había un gran grupo de I de color verde. Los rugidos del dragón se emitían continuamente desde dentro. El aura se agitó y se reunió vagamente en una forma de dragón ascendente. Este grupo de I verde era naturalmente el I del dragón celestial que se había dejado atrás. Era demasiado salvaje y violento y Lyndon no pudo absorberlo por completo. Todo lo que podía hacer era controlarlo gradualmente a través de la habilidad del dragón materializado del cielo verde y permitir que el aura del dragón celestial se fusionara naturalmente con su cuerpo. En el fondo del Yuan Dan había una luz dorada que fluía. Había una onda extremadamente misteriosa presente dentro de la luz dorada. Este era el I de espíritu Yuan que había obtenido después de tragarse el espíritu Yuan dentro del cuerpo de Lin Langtian. Desde cierto punto de vista, el ideoro nirvana que Lyndon estaba absorbiendo actualmente podría considerarse el mismo tipo de energía. Lyndon claramente no entendió la utilidad del I de espíritu Yuan, que no era algo que pudiera controlar a su nivel. Por lo tanto, siempre lo había colocado dentro de su dantian mientras esperaba que su fuerza avanzara antes de controlarlo en el futuro. Ese era el plan de Lyndon. Sin embargo, durante estos 3 días cuando estaba absorbiendo el ideoro nirvana, descubrió que cada vez que absorbía un poco del ideoro nirvana, habría algo de luz dorada cargando en su dantian y fusionándose con este I de espíritu Yuan, fortaleciendo gradualmente el último en el proceso. Este evento también causó que Lyndon se sorprendiera un poco. Este I de espíritu Yuan era, después de todo, algo que pertenecía a ese espíritu Yuan. Aunque Lyndon creía que ya había erosionado toda la conciencia dentro de él, este hecho aún lo hizo sentir un poco incómodo. Afortunadamente, a medida que el I de espíritu Yuan se hizo más fuerte, no se liberó de su control. Solo la luz dorada se volvió más poderosa por día. La luz dorada originalmente algo ilusoria también se había vuelto mucho más real. Lyndon pudo sentir una fluctuación inusualmente poderosa dentro de este grupo de I de espíritu Yuan. Este tipo de fluctuación tenía alguna diferencia con el poder Yuan. Sin embargo, Lyndon pudo sentir que este I de espíritu Yuan parecía poseer una fuerza letal extremadamente impactante.
Quiero ver qué estás pensando hacer. La mente de Lindon observó ese grupo de espíritu Yuan mientras murmuraba en su corazón. El interior de su cuerpo poseía el misterioso talismán de piedra y el símbolo ancestral devorador que lo custodiaba. Incluso su dantian poseía esa formación del universo antiguo. Por lo tanto, no creía que esta cosa pudiera comportarse mal en su cuerpo. El tiempo fluyó tranquilamente dentro de este tranquilo fondo del río de píldoras. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 5 días. Durante estos 5 días, el fondo del río de píldoras continuó en silencio mientras que las afueras del río de píldoras se llenaron de vida. Un gran grupo de discípulos del Salón Desolado se agruparon en la plataforma del río. Un buen número de personas también se pararon en algunas de las plataformas que rodean el río de píldoras. Aunque la mayoría de ellos estaban entrenando, sus ojos estaban todos reunidos en una dirección sin ningún acuerdo previo. Ese lugar ya se había convertido en una zona aislada con un remolino sobre él. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Esto se debió a que Lindon ya había permanecido en el fondo del río de píldoras durante 5 días. Además, no mostró ningún signo de salir del río. Los discípulos del Salón Desolado eran claramente conscientes de lo que representaba esta vez. Actualmente, uno de los 4 discípulos directos principales del Salón Desolado, Fan Yun, solo pudo resistir durante 4 días antes de no poder soportar la presión y salir del río mientras recibía la inmersión en las profundidades del río de píldoras el año pasado. Además, estaba cubierto de sangre fresca y parecía excepcionalmente miserable cuando salió. Sin embargo, el tiempo que Lindon había soportado actualmente ya había excedido este tiempo. Eso no significaba que el Templo de Lindon era incluso más duro que el de Fan Yun. Si este era realmente el caso, parecía que su salón desolado iba a producir otra persona temible. Además, esta temible persona acababa de unirse al salón desolado. La figura de Chen Zhen y Wu Dao no se movió sobre el río de píldoras. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en el remolino de abajo. Sus expresiones se estaban volviendo un poco serias. Ese pequeño es realmente capaz de soportar. Wu Dao se acarició la barba. Su voz contenía una nota de alegría y placer que no se podía ocultar. Soportando por 5 días, podría considerarse que está por encima del promedio entre los discípulos de las 4 salas cuando se trata de recibir la inmersión en las profundidades del río de píldoras. Chen Zhen también sonrió. Por supuesto, lo más importante era que Lindon todavía no mostraba signos de salir del río de píldoras a pesar de haber resistido durante 5 días. En otras palabras, significaba que aún podía continuar. Al confiar en su habilidad excepcional, Chen Zhen pudo sentir vagamente el aura oscura al final del remolino. Este río de píldoras es único. La presión de abajo será cada vez más aterradora cada día. Esos últimos días son realmente los más difíciles de soportar. Wu Dao dijo suavemente. Vamos a esperar. Mientras este pequeño sea capaz de aguantar otros 3 días, su resultado será igual al de esa chica Xiao Xiao, dijo Chen Zhen sonriendo. Wu Dao asintió levemente. 3 días pueden parecer bastante cortos, pero para Lindon, que estaba en el fondo del río de píldoras, era probable que tuviera que pagar un alto precio. Si pudiera resistir dependería de su propia habilidad. El tiempo pasó un día a la vez bajo la gran anticipación de los muchos discípulos en el Salón Desolado. La atmósfera del Salón Desolado también se disparó repentinamente a medida que pasaba el tiempo. Algunos de los discípulos directos que generalmente estaban en aislamiento y entrenando amargamente también se sintieron perturbados. Finalmente, salieron de su retiro y se apiñaron alrededor del río de píldoras. Desde que Lindon ingresó al río de píldoras habían pasado 7 días, esta noticia se difundió directamente en todas partes. Algunos de los discípulos de los otros 3 salones también se enteraron. Inmediatamente, el salón desolado se animó. Los discípulos de los otros 3 salones ocasionalmente se apresuraban. Después de todo, ser capaz de recibir la inmersión en las profundidades del río de píldoras y soportarla durante 7 días era algo que solo unas pocas personas mayores podían lograr. Además, lo que realmente hizo temblar sus corazones cuando el remolino todavía estaba completamente en calma cuando llegó el 7º día y no había la menor actividad. El tipo en las profundidades del río de píldoras no mostró signos de salir. Mirando la situación frente a ellos, parecía que Lindon probablemente resistiría hasta el 8º día. Este resultado fue algo que solo la hermana mayor Jing Xiao Xiao entre la generación más joven de la actual secta Dao había alcanzado. Podría ser que este nuevo discípulo, que se había unido al salón desolado por solo un par de días, fuera en realidad tan talentoso como esa hermana mayor. Los rostros de un buen número de discípulos cambiaron un poco cuando pensaron en esto. Esta nueva persona, que se había convertido en el campeón de la guerra de los 100 imperios, realmente parecía tener alguna habilidad.
El octavo día finalmente llegó mientras muchas personas esperaban en silencio, después de lo cual, toda la secta Dao comenzó a mostrar signos de ebullición por eso. Sin embargo, esta ebullición no duró mucho cuando todos se quedaron extrañamente callados. Esto fue porque descubrieron que Lyndon todavía no mostraba signos de aparecer. Capítulo 650. Alboroto. Una figura estaba sentada en silencio en una plataforma plana en lo profundo del salón del cielo de la secta Dao. El nirvana emergente se extendió desde el río de píldoras. Finalmente, permaneció a su alrededor como una niebla, haciéndola parecer un poco más etérea. Silbido. Sin embargo, su entrenamiento silencioso no continuó por mucho tiempo. Un sonido de viento algo ansioso apareció de repente desde atrás. Esto hizo que ella frunciera el ceño ligeramente. Hermana mayor, algo grande ha sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera emitir una reprimenda, una voz clara se transmitió detrás de ella. El hermoso cuerpo de Jing Wanhuan vestido de rojo aterrizó suavemente en la plataforma y dijo con ansiedad: ¿Qué sucedió? Jing Xiaoxiao miró al jadeante Jing Wanhuan por el rabillo del ojo. Su tono no tenía mucha fluctuación. ¿Todavía recuerdas a ese Lyndon que te mencioné antes? Ese campeón de la guerra de los 100 imperios que abandonó el Salón del Cielo y se unió al Salón Desolado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te ha vuelto a provocar? Jing Xiaoxiao pasó su larga mano sobre la larga espada verde y habló sin levantar la cabeza. Ese tipo obtuvo la calificación para la inmersión en las profundidades del río de píldoras en el momento en que ingresó al Salón Desolado, ya que obtuvo el puesto de campeón de la guerra de los 100 imperios. Jing Wanhuan dijo: Él es el campeón de la guerra de los 100 imperios. No es exagerado disfrutar de tal recompensa. ¿Por qué estás descontento? Jing Xiaoxiao no se sorprendió. Por lo tanto, ella habló de una manera casual. Eso no es. Ese tipo. La mano larga de Jade de Jing Wanhuan estaba apretada. Inmediatamente apretó los dientes y dijo: Ese tipo ya se ha quedado en el fondo del río de píldoras durante 8 días. Vaya, finalmente se reveló alguna emoción en el rostro tranquilo de Jing Xiaoxiao. Volvió la cabeza con algo de sorpresa y dijo: ¿Realmente ha aguantado durante 8 días? Siendo alguien que también había experimentado la inmersión en las profundidades del río de píldoras, Jing Xiaoxiao entendió claramente la presión aterradora en el fondo del río de píldoras. En ese entonces, solo pudo resistir 8 días a pesar de sus mejores esfuerzos. Este resultado ya fue el mejor entre la actual generación más joven de la secta Dao. Fue inesperado que en realidad hubiera alguien que pudiera lograr los mismos resultados que ella hoy. Parece que Lyndon es realmente hábil. ¿Cómo podría compararse ese tipo con la hermana mayor? Eres el miembro de la generación más joven más destacado de nuestra secta Dao en todos estos años. Jing Wanhuan curvó los labios y dijo: Sin embargo, el río de la píldora del Salón Desolado no se puede comparar con el nuestro y la presión creada es diferente. Sin embargo, no es fácil para el poder soportar 8 días. Jing Xiaoxiao dijo suavemente. Pero Jing Wanhuan vaciló por un momento. Finalmente, apretó los dientes y dijo: Pero ese tipo todavía no muestra signos de salir, incluso después de permanecer 8 días en el fondo del río de píldoras. Después de que sonaron las palabras de Jing Wanhuan, pudo sentir que la figura de Jing Xiaoxiao se congeló momentáneamente. La mano de este último, que sostenía la espada larga verde, también se apretó en un instante. Claramente, una ola rara se había agitado en el corazón de este último debido a sus palabras. Él todavía tiene que mostrar signos de salir. El cuerpo de Jing Xiaoxiao se puso rígido por un momento, antes de que finalmente girara la cabeza. Su bonito rostro era algo solemne cuando miró a Jing Wanhuan y preguntó: Sí. Actualmente, un buen número de discípulos de los 4 salones están prestando atención al río Píldora del Salón Desolado. Se rumorea que el tipo todavía está en el fondo del río de píldoras y aún no ha mostrado signos de salir a la superficie. Jing Wanhuan se rió amargamente. Simplemente era demasiado difícil para él imaginar que el tipo, que fue reprendido por ella por pensar demasiado en sí mismo, en realidad obtendría un resultado tan bueno durante la inmersión en las profundidades del río de píldoras. Así que es así. Los bonitos ojos de Jing Xiaoxiao estaban enfocados. Su delicado dedo aterrizó suavemente en su espada. Parece que su secta Dao había reclutado a un discípulo bastante destacado esta vez. Hermana mayor, el mejor resultado que logró cualquier discípulo de la secta Dao durante la inmersión en las profundidades del río de píldoras es aguantar alrededor de 8 días más o menos. ¿Qué le pasó a este tipo esta vez? ¿Podría haber sido presionado directamente hasta la muerte? Jing Wanhuan murmuró. El tío maestro del Salón Desolado, Chen Zhen,
definitivamente está observando a Lindon de cerca en este momento. ¿Cómo podría no haberlo detectado si este último ya estaba muerto aplastado? Jing Xiaoxiao puso los ojos en blanco mientras miraba a Jing Wanwan. Inmediatamente, un pensamiento profundo cruzó por sus ojos cuando dijo, típicamente hablando, aguantar durante 8 días más o menos durante la inmersión en las profundidades del río de píldoras debería ser el resultado más sobresaliente. Sin embargo, también hay algunas excepciones durante la historia de nuestra secta Dao. Vaya. Jing Wanwan se sobresaltó. En aquel entonces, el mayor Zhou Tong soportó durante 13 días. Por supuesto, no es que no pudiera seguir aguantando, en cambio, fue porque había absorbido por completo todo el ideoro nirvana en el fondo del río de píldoras durante esos 13 días, Jing Xiaoxiao explicó lentamente. ¿Absorberlo completamente? Jing Wanwan se sorprendió involuntariamente. El ideoro nirvana era extremadamente salvaje y violento. Incluso aquellos expertos que habían alcanzado la etapa 7 Yuan nirvana tendrían dificultades para absorberlo todo. Todos los años, casi todos los discípulos de los 4 salones que poseían la calificación para obtener la inmersión en las profundidades del río de píldoras, no se atrevían a sobreestimarse y absorber todo ese ideoro nirvana. Todo lo que pensaban era hacer todo lo posible para aguantar un día más en el fondo y absorber un poco más del ideoro nirvana. Una de las partes estaba haciendo todo lo posible para absorber un poco más, mientras que la otra tenía la intención de absorber todo el ideoro nirvana. Estos dos ya estaban en 2 niveles completamente diferentes. Sin embargo, hermana mayor, el mayor Zhou Tong que mencionaste debería ser esa persona súper temible que comprendió la escritura de la gran desolación y cargó hasta la puerta Yuan para matar a 3 de sus grandes mayores, ¿verdad? Jing Wanwan se recuperó de repente y habló débilmente. Jing Xiaoxiao asintió levemente. Incluso su corazón involuntariamente sintió una adoración inusual hacia esta persona al mencionar su nombre. Por supuesto, era probable que muchos discípulos de la secta Dao lo consideraran un dios. Con solo una espada, cargó contra la facción más fuerte en la región oriental Xuan, la Puerta Yuan, y mató a 3 grandes ancianos uno tras otro. Al final, obligó a la Puerta Yuan a activar la formación de la gran secta para evitar una calamidad. Incluso el jefe de la Puerta Yuan, que poseía un estatus extremadamente alto dentro de la región Xuan del Este, se vio obligado a intervenir. Aunque la situación final hizo que la secta Dao estuviera incomparablemente furiosa, involuntariamente sintieron algo de orgullo bajo esta furia. ¿Y qué si fuera la Puerta Yuan? El discípulo de nuestra secta Dao puede matar a 3 de tus grandes ancianos. La Puerta Yuan y la secta Dao siempre estuvieron en malos términos y también hubo numerosos conflictos entre sus discípulos. Una de las razones fue por el incidente de Zhou Tong en ese entonces. ¿Cómo podría ese tipo llamado Lindon ser comparable al mayor Zhou Tong? Jing Wanwan se mordió los labios y exigió. Sin embargo, la situación actual es la realidad. Solo hay 2 razones por las que continúa en el fondo del río de píldoras. Una es que lo habían presionado hasta que ya no puede moverse y no puede irse a su antojo. El segundo es que también posee el mismo pensamiento que el mayor Zhou Tong. Quiere absorber por completo todo el ideoro nirvana en el fondo del río de píldoras. Jing Xiaoxiao habló débilmente. Aunque no estoy al tanto de cómo puede hacerlo, su potencial es bastante impactante. Jing Wanwan abrió la boca pero no dijo nada. Un momento después, finalmente murmuró, podría ser que la hermana mayor piense que este tipo se volverá como el mayor Zhou Tong. El mayor Zhou Tong es un genio excepcional. Incluso si Lindon es capaz de absorber todo el ideoro nirvana en el fondo del río de píldoras, todavía hay un gran abismo entre él y el mayor Zhou Tong en términos de sus logros. Uno debería, al menos, esperar hasta que realmente comprenda la escritura de la gran desolación antes de juzgar, Jing Xiaoxiao respondió suavemente. Además, aún no se sabe si es capaz de hacer lo que hizo el mayor Zhou Tong y absorber todo el ideoro nirvana en el fondo del río de píldoras de una manera autoritaria. Sin embargo, este asunto probablemente llegará a una conclusión pronto. Yo también soy muy curiosa, Jing Xiaoxiao giró la cabeza. Sus ojos miraron hacia la dirección donde se encontraba el salón desolado. Cierto interés brilló en sus bonitos ojos. También deseaba ver qué tipo de gran habilidad poseía este campeón de la guerra de los 100 imperios, que había provocado una gran conmoción en el momento en que ingresó a la secta Dao. Siendo el lugar más animado actualmente dentro de la secta Dao, el cielo sobre el río de la píldora del salón desolado se llenaba con frecuencia con el sonido del viento. Numerosas figuras se pararon en las plataformas alrededor. Todos sus ojos estaban fijos en una dirección. Ese era el remolino negro que estaba en medio del río de píldoras. Actualmente, la noticia de que Lindon había resistido durante 8 días dentro del río de píldoras se había vuelto de conocimiento común dentro de la secta Dao.
Incluso algunos ancianos habían venido a presenciarlo. También prestaron mucha atención a esto. Después de todo, entre la actual generación más joven de la secta Dao, solo Jing Xiaoxiao lo había hecho antes. Por supuesto, a lo que prestaron más atención fue que Lindon todavía no mostraba signos de aparecer a pesar de resistir durante 8 días. Esta escena sorprendió a un buen número de personas extremadamente experimentadas dentro de la secta Dao. Eso fue porque parecía que una situación similar también había ocurrido hace un siglo. En ese momento, el que había causado este alboroto, el que cargó solo contra la puerta Yuan, su nombre se llamaba Zhou Tong. Algunos de los miembros de la generación anterior miraron hacia la dirección del río de píldoras del salón desolado desde una gran distancia. Murmuraron para sí mismos, nuestra secta Dao, podría volver a surgir otro Zhou Tong. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.